Ok. Bueno, estamos acercándonos a Yud Shvat. Yud Shvat es el 10 de Shvat, el mes de Shvat, que es el día del Yortzeit, del fallecimiento del Rebbe anterior, 1950, y es el día que en 1951 el Rebbe asume el liderazgo. Entonces, como hay toda una serie de discursos hasídicos, muchos discursos hasídicos, que tocan literalmente la esencia de lo que es Yud Shvat, el 10 de Shvat, vamos a estudiar uno de esos. En resumen, ahora voy a explicar lo que vamos a estudiar en la práctica, pero en resumen, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, escribió cuatro discursos hasídicos, el primero de los cuales debía ser estudiado en Yud Shvat, el 10 de Shvat. En la práctica, él falleció ese día, o sea, escribió antes del 10 de Shvat, en la escritura, ¿sí? Discursos para estudiarlo del 10 de Shvat. Él no llegó al 10 de Shvat, él falleció. ¿Por qué el 10 de Shvat? El 10 de Shvat es el fallecimiento de la madre, de la abuela del Frierdiker Rebbe, de la abuela del Rebbe anterior. Ahí escribió un discurso para ese día. Ese discurso está compuesto de 5 capítulos. El segundo discurso, que es el que nosotros vamos a estudiar, lo escribió para ser estudiado el 13 de Shvat, que es el día del fallecimiento de su madre. Y después hay 2 discursos más, que hoy no los vamos a estudiar, este año no los vamos a estudiar, que fueron escritos, uno para estudiar en Purim, y el otro para estudiar, el Purim es el 14 de Adar, ¿sí? Para diferentes fechas. Y el último lo escribió para estudiar Beis Nisan, el 2 de Nisan, que es el día del Yortzeit de su padre, o sea, el quinto Rebbe de Chabad. En total son 4 discursos hasídicos, cada uno tiene 5 capítulos. El más famoso es el primero de los 4, se llama Bosi Legani, Vine a mi jardín. Ese es el más famoso. Pero en la práctica son 20 capítulos, o sea, 4 discursos, 5 capítulos cada uno, 20 capítulos. Ahora bien, cuando el Rebbe asume el liderazgo en 1951, nosotros estudiamos el Maimar que el Rebbe dijo, ya lo estudiamos tiempo atrás, están los videos, qué sé yo, y el Rebbe tomó como, no sé cómo decirlo, como compromiso o lo que sea, a lo largo de los años, cada vez que llegaba Yud Shvat, el 10 de Shvat, explicaba el Rebbe un capítulo, hacía todo un discurso hasídico explicando un capítulo de los 20 del discurso original, Bosi Legani. ¿Por qué el discurso original se lo llama Bosi Legani, Vine a mi jardín? Porque así empieza el primero de los 20 capítulos. Bosi Legani, Ajisikal, así empieza. Entonces se conoce se llama Hemshech, a toda la continuación de discursos, la continuación, el Hemshech Bosi Legani. Pero en la práctica los otros 3 discursos no empiezan Bosi Legani. Ahora, cada año el Rebbe decía, de vuelta, cada año el Rebbe decía un discurso que empezaba Bosi Legani, casi siempre, rara excepción, desde Tafshin Yud Aleph, desde 5711 a Tafshin Lamed, hasta 5730, 1970, el Rebbe explicó los 20 capítulos. Tafshin Lamed Aleph, 1971, empezó a explicar de vuelta el primer capítulo. Entonces tenemos 2 discursos del Rebbe explicando cada capítulo del discurso original del Rebbe anterior, los 20 capítulos. ¿Se entiende? Después el Rebbe, después de terminar los 2 ciclos, empezó a explicar otras cosas. Este año, ahora nosotros estamos en Tafshin Ain Tes, 5779. Este año corresponde el 9º capítulo de los 20, el 9º capítulo. El que estudiamos con él, el de Tafshin Yud Tes, 5719. El Rebbe dijo un discurso, Bosi Legani, explicando principalmente el 9º capítulo. Y Tafshin Lamed Tes, 5739, año 80, 1979, 1980, 79. El Rebbe dijo un discurso explicando el 9º capítulo del Hemshech, de la continuación. ¿Estamos? Sí. Bien. Pero, para entender el discurso que el Rebbe explica un capítulo,
tenés que entender lo que dice el capítulo. Y para entender lo que dice ese capítulo, pues entonces conviene estudiar los 5 capítulos que corresponden a ese discurso en particular, que es el segundo discurso de la continuación de 4 discursos. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Estamos? Ok. Estamos modernos, pero va bien. Sí. Ok. Baruch Hashem. Voy a decir algunas cosas en hebreo. Vamos a ir en castellano, como hicimos las últimas veces. Me parece que es un poco más claro. Pero algunas cosas las voy a decir en hebreo. Para mostrar cómo se entiende esto. Sí, sí. Antes de empezar, un par de aclaraciones. No es un discurso difícil, no es complejo. Y claro, en general, vos y Legal, los 4 discursos no son complejos. Hay otros discursos hasídicos que hay que romperse el coco, romperse la cabeza para entender. Estos no son complejos. Pero hay que prestar atención en ciertos cambios de temas, ciertas conexiones, etc. Esto es una advertencia. La segunda advertencia, en este discurso en particular, el anterior, los primeros 5 capítulos no, pero en este discurso el Rebbe anterior se detiene en tecnicismos súper finos. Para entenderlos, lo mínimo que uno tiene que saber es algunas letras del Aleph Beis. Algunas letras, ni siquiera todas. O sea, hay que conocer la Gimel, la letra Gimel, básicamente es una letra así, la Gimel, la Dalet, súper importante conocerla, si no no van a entender nada. La Dalet es un palito acostado y un palito parado. Y atrás, el palito que va no es así la Dalet, error, la Dalet es así. Va un poquito para atrás, esto va a ser súper importante. Próxima letra, la Reish. La Reish es un cosito curvo. Y la última, la Kuf. La Kuf es como una Reish, pero con un palito adentro. O como una Hei, a veces también la vamos a usar. La Hei, pero que el palito se nos va para abajo. Y la última que menciona es la Shin, que no importa ahora la forma de la Shin, no se va a detener en eso. La Shin tiene 3 palitos. Sí. O 3 Zayn. No es todo. Ok, esto es lo mínimo que uno tiene que saber, porque el Rebbe va a empezar a desmenuzar las letras. Muy interesante como el Rebbe las explica. ¿Estamos hasta acá? Sí. Vamos. De vuelta, la mayoría lo voy a decir en castellano, pero algunas cosas en hebreo. Yesheves Baganim. Tú, dice Shira Shirim, el cantar de los cantares, tú estás sentada en los jardines. Yesheves Baganim. Javeirim Makshirim Lekoileich. Y los compañeros, Javeirim, están escuchando tu voz. Voz femenina, Koleich. Tu voz. Ashmi'ini. No, decime algo. Quiero escuchar. Tenés una linda voz. Quiero escuchar. En Shira Shirim, el cantar de los cantares básico, súper básico, él le está diciendo a ella, qué linda voz que tenés. Estás sentada en los jardines cantando. Quiero escuchar. Ok, básico. Pero en realidad, todo Shira Shirim, saliendo ya de lo bien básico, casi bruto, Shira Shirim es un intercambio entre Dios y el pueblo judío, donde Dios es el hombre y el pueblo judío es la mujer. Entonces acá vamos a ver a qué se refiere todo este versículo. La chica que está sentada en los jardines, en plural, no dice Bagan, Ganim, jardines. Y los compañeros, ¿quiénes son los compañeros? ¿Quién está escuchando? ¿De qué estamos hablando? Bien, el comentario de Rashi sobre este versículo, que lo saca de los Midrashim, de las explicaciones de nuestros sabios, a Yosheves Baganim, ¿quién está sentada en los jardines? Dios dice, Kadosh Baruj Hu dice, Dios dice al pueblo judío. Enseguida Rashi se mete en la explicación de lo que estamos hablando. Dios le dice al pueblo judío, tú que estás esparcida por la Golá, por el exilio, y estás Roya Baganim, pastando en jardines de otros, estás en cualquier lado, estás en La Plata, estás quién sabe dónde andás, y Yoisheves, estás sentada en la Batei Knesiyos, en las sinagogas, Batei Midrashos, en las casas de estudio. O sea, Dios le está diciendo al pueblo judío, vos te fuiste a cualquier lado, no en Eretz Israel, en cualquier lado estás, en el exilio, en la Golá, en el exilio.
Pero aún en el exilio estás en la sinagoga, porque podrías estar en el exilio en el partido en la cancha de fútbol. Estás en la sinagoga, estás en la casa de estudio. Sabé que cuando estás en la sinagoga rezando, en la casa de estudio estudiando, Haveirim Makshivim, tenés compañeros que te están escuchando. ¿Quiénes son? Malach y Ashares, los ángeles, te están escuchando. Que son tus compañeros. Bnei Elohim Dugmaseich, dice Rashi. Son, entre comillas, estos, ¿sí? No malinterpreten. Son hijos de Dios como tú. No tiene que ver con hijos de Dios, no malinterpreten, ¿sí? Nada. La Neshama está hablando de almas, ¿sí? Vienen los ángeles a escuchar tu voz en las sinagogas. Esto es lo que dice Rashi. ¿De dónde sacó Rashi esa explicación? Continúa el discurso. Esto del Medrash Rabbah, un Midrash que se llama así Midrash Rabbah. En el momento en que el pueblo judío está sentado en las sinagogas y en las casas de estudio y están diciendo el Shema Israel, están rezando y están oiskim batoira y están esforzándose en el estudio de Toira, entonces los compañeros, entre comillas, escuchan y explica al Rebbe, los malajes están escuchando y explica al Rebbe. En hebreo se dice así, yo sé que en castellano se dice al revés. Yo y mi corte, o sea, dice Dios, yo y todos los ángeles, mi corte, venimos a escuchar tu voz. Este es el Midrash y este es el versículo. Entonces Ganim, los jardines, es la Golá, es el exilio en donde vivimos. Pero aún así en el exilio estamos escuchando tu voz. Dale, es como un aliento. Seguí estudiando, seguí rezando. Estamos acá prestándote atención. Estamos escuchándote y estamos orgullosos de que podrías estar haciendo cualquier otra cosa, porque estás en el exilio y es difícil y todo el mundo sabe lo que es el exilio, la oscuridad espiritual, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Estás en la sinagoga, entonces Dios dice, yo estoy con vos, te estoy escuchando. Mis malachim y yo, mis ángeles y yo. También está escrito en el Midrash Rabbah, en el Midrash, Haveirim, son los malach y Ashares, son los ángeles. ¿Por qué los ángeles se llaman Haveirim? Que Haverim en hebreo moderno, en hebreo Bijlal, Haveirim significa compañeros, somos amigos. Son mi Haver, son mi amigo. ¿Por qué se llaman, entre comillas, amigos los ángeles? Porque entre ellos no hay envidia, no hay odio, no hay broncas. Son malachim, son ángeles. ¿Qué envidia va a tener un malach del otro malach? No tienen envidia, no tienen yetzer hara, no tienen inclinación al mal los ángeles. Todo bueno. Por lo tanto, y por eso se llaman Haveirim, son todos amigos entre ellos. Por lo tanto, aquellas personas que estudian Toira y están sentados en los jardines, o sea, de las sinagogas y los Batei Medrash, las casas de estudio, también los Haveirim, los amigos, que son los malachim, los ángeles, están escuchando sus voces. Este es el Midrash, muy lindo. Para entender esto, ¿qué significa el exilio? ¿Qué significa que los malachim vienen a escuchar? ¿Qué significa que están sentados en las sinagogas? Para entender esto, tenemos que preceder primero lo que fue explicado antes. Paréntesis. Este es el típico comienzo de un Hemshech. Hemshech significa una serie de discursos que están todos vinculados uno con el otro. Porque los rebeldes decían montones y montones de discursos, a veces vinculados unos con los otros y a veces no. En particular, este es un Hemshech, es una continuación del discurso anterior. En muchos casos ocurría que un rebbe escribía todo el discurso y después lo partía en partes y agregaba un comienzo y un final y lo daba como un discurso separado. Entonces era un hemshech, una continuación de tantos discursos. En este caso estamos estudiando el segundo discurso de una continuación de 4 discursos. Entonces el rebbe lo primero que hace es conectar con lo anterior. Primero dio una introducción, con un versículo, qué lindo, y ahora conectamos con el anterior. Sí, tiene que estar la hilación para contextuarlo. Sí. Para entender este nuevo versículo de Yeshives Bakán, en que está sentado el pueblo judío, está sentado en los jardines, etc., tenemos que entender lo que fue explicado antes. ¿Qué explicamos anteriormente? Que la avoida, el servicio a Dios en el Mishkan y en el Mikdash, en el templo y en el tabernáculo, ¿en qué consistía el trabajo? Transformar la oscuridad en luz. Es decir, que la oscuridad misma ilumine. Y si no se acuerdan, hay que mirar los videos de Paz y Legani, de Viña Mi Jardín, 5710. Y ya lo estudiamos.
Pero Bekitsur, en resumen, el Rebbe lo que habla en estos primeros 5 capítulos, el Rebbe lo que habla es que nuestro trabajo hoy en día es hacer de este mundo una morada para Hashem, transformando la oscuridad de la sociedad, oscuridad espiritual, en luz. Y por lo tanto, esto también fue explicado en el discurso anterior, el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido con Atzei Shittim, madera, traducción literal de cedro, pero no dice nada la palabra cedro. Shittim en hebreo está relacionado con la palabra shtus, tonto, tontería. Es decir, que transformamos shtus de klipa, shtus de lomazé, transformamos la tontería impura en shtus de kedusha, en tontería de santidad. Y entonces, ahora explico esto. Y entonces, a pesar de que no es el tema principal de acá, pero lo explico para que no nos quedemos con la duda, entonces es de Yohanti Besoihan, Dios reside en el interior de cada Yehudí, es decir, la revelación de la luz que se llama Soidev Kolamni, que trasciende todos los mundos. Eso es el discurso anterior. El Rebbe en 2 líneas hizo un resumen súper resumido del discurso anterior. ¿Qué significa Shtus y Shittim? Existe un camino, esto es lo que explica el Rebbe en el discurso anterior, existe un camino intermedio, es el camino normal de toda la gente. Cualquier desviación de ese camino se llama Stía. Stía significa desviarse. Te desvías para un lado, te desvías para el otro lado. Entonces existe el concepto de lo que hace la gente normal, y existe la gente tonta. Pero la tontería, vos la podés entender como tontería impura, mala, algo por debajo de la lógica y lo normal, o tontería buena y santa, algo por encima de la lógica y lo normal. Uno de los ejemplos que da el Rebbe en los capítulos anteriores es Rabbi Shmuel, creo que Rabbi Shmuel Bar Nachmani era, no me acuerdo. Bueno, no importa. Un personaje del Talmud en las fiestas de casamiento hacía malabares con hadassim, mirtos, hojas de mirto, hacía malabares. Y la gente le decía, hey, semejante persona tan respetada, tan importante, ¿qué andas haciendo monerías y tonterías en un casamiento? Cuando se murió ese Amoira, ese personaje, salió una columna de fuego de la tumba de él, dividiendo la tumba de él de las demás tumbas. Entonces la gente decía, tú se le sabe. El hecho de que se hacía el tonto le sirvió. Mirá, está en el Gan Eden separado de todo el resto de las personas. Es santo. Entonces era un comportamiento tonto, pero en realidad era para vincularse con la energía que hay en un casamiento, que es la energía de Hashem. Bueno, hay que mirar el discurso anterior. Pero el punto es que existe ser un tonto, que uno se piensa, esto también es otro ejemplo que trae el Rebbe, en el discurso anterior uno se piensa que porque no cumplir tal mitzvah o por no ser cuidadoso con tal cuestión no pasa nada, sigue siendo Yehudí, o Denu Beyadus, dice el Beyadus hoy, seguís siendo Yehudí, sí, ¿sabes? Seguís siendo Yehudí, pero tu vínculo con Dios está cortado, entonces es imposible que sientas, disfrutes de ser Yehudí, porque tienes la neshama cortada. La neshama, explica el Rebbe, es una especie de soga con 613 hilitos, y cada mitzvah que la persona transgrede de esas 613, corta un hilito, va cortando, y llega un momento que Dios libre y guarde nos cortó totalmente la soga, transgrediendo todas las mitzvot. Entonces, ¿qué significa cortar esa soga? Es verdad, se puede volver a atar, se puede hacer chuva, pero mientras está cortada, lo que significa es, te impide percibir la presencia de Hashem en tu vida. Te impide sentir, disfrutar de Yiddishkeit, disfrutar del judaísmo. Esto es lo que el Rebbe explicó en el capítulo anterior. Cómo la persona llega a cortar, transgrediendo, y esto significa shtus de klipa, sos un tonto. Porque vos sabés muy bien que te estás desvinculando de Hashem, y decís, pero no pasa nada, es una soga de 613 hilitos, corta uno, ¿qué tanto lío? Sos un tonto. Porque hoy cortás uno, mañana cortás el otro, y te olvidaste que cortaste los anteriores, seguís cortando. Te estás desconectando de Dios, literalmente. Esto es lo que se llama shtus de klipa. Entonces, tontería impura. Lo que el Rebbe explicó, hay que transformar la tontería de impureza en tontería de pureza. Transformando la oscuridad en luz. Esto fue el discurso anterior. Ahora bien, el Rebbe se va a detener en otro detalle de toda la construcción del Mishkan. En el discurso anterior se detuvo en algunos detalles. En este discurso se detiene en otros detalles. Capítulo 6, porque ya dijimos 5 en el discurso anterior. Ahora bien, con esto vamos a entender
por qué las maderas con las que se construyó el Mishkan se llamaban Keroshim. Keresh es una columna, Kerashim. Está así la palabra en la Toira. Ya Keroshim, ok. Kerashim. ¿Por qué se llamaban Kerashim? Y como está escrito, el versículo dice, la motivación de este discurso es explicar este versículo. ¿Qué dice el versículo? Vas a hacer, esto está en Parshas Truma, en la Toira, cuando la Toira está explicando cómo se construye el Mishkan, la Toira dice así: harás las columnas para el Mishkan, para el tabernáculo, madera de shittim parada. Madera de cedro parada. O sea, no construyas las maderas una acostada sobre la otra, así columnas. Y juntar las columnas, 20 columnas de un lado, 20 columnas del otro, 6 columnas que unían los dos lados. Así era el Mishkan, la parte más profunda, más interior del Mishkan. Para entender qué quiere decir que eran Kerashim, ¿por qué la Torah lo llama Kerashim? Debería llamarlo Amudim. Amudim son columnas. Kerashim es una palabra rara, un Keresh. No es una palabra común en la Toira. De hecho, si no me equivoco, no aparece más en la Toira, aparece solamente para esto. Entonces, ¿por qué la Toira lo llama Krashim? ¿Y por qué dice que son Oimdim? Están paradas. ¿Qué importa? Está parada, acostada. Haz una pared y ya está. Poner ladrillo, cualquier cosa. O hacer una pared de madera, hacerla como quieras. No. Tiene que ser Krashim, tiene que ser de Shittim, o sea, ya todo el discurso anterior de la tontería, etc. Y tiene que ser Oimdim. En Keresh está la palabra Sheker y Kesher. Kesher. Esto es todo el Maimar. Transformar Sheker en Kesher. Que vale. Hermoso. El hebreo es Sheker, quiere decir mentira. Keresh, quiere decir columna. Kesher, son las mismas 3 letras, quiere decir unión. Esto es todo el Maimar. Sheker, transformarlo en Kesher. Vamos a ver. Biurainia, la explicación de este asunto es: primero tenemos que ir al Zohar. En el Zohar, en la introducción del Zohar, una de las cosas de las que habla, el Zohar es un libro de Kabbalah, es las letras con las cuales Hashem creó el mundo. Hashem creó el universo entero con el hebreo. Y cada una de las letras del alfabeto hebreo tiene su nivel espiritual. Vamos a ver. Dice el Zohar. Yo cito lo que está escrito acá. Dice el Zohar: las letras se elevaron frente a Dios cuando Dios quiso crear el mundo con esas letras. Y ahí dice que la letra Kuf y la letra Reish, es así, son letras de Ishazio el Sitra Bisha, que se agarraron al lado malo. Son letras impuras, letras que no están buenas. Y para sostenerse, agarraron la letra Shin en el medio e hicieron un Kesher. Kuf, Shin son 3 palitos, Reish. ¿Qué pasa? El renglón en hebreo, ¿sí? En la práctica se escribe con los renglones arriba, pero sin entrar en esa cuestión. Imagínense el renglón, la letra Kuf se sostiene sobre una patita, Kuf, porque la otra patita se va para abajo. La letra Reish sobre el renglón se sostiene con una sola patita. Entonces son letras que se tambalean. Y acá se aprende que la mentira tiene patitas cortas. ¿Qué es esto que la mentira tiene patitas cortas? ¿Cómo se dice mentira en hebreo? Sheker. La letra Shin, ¿con cuántos puntitos se sostiene sobre el renglón? 1. Son 3 patitas que confluyen en un punto. Shin. La Kuf con un puntito. Y la Reish con un puntito. Sheker tiene pocas patas. No se sostiene. Pero, entonces acá tenemos la letra Kuf y la letra Reish, que a lo largo del discurso vamos a entender por qué son letras entre comillas malas. Que se les pegoteó algo impuro. Agarraron a la Shin e hicieron un Kesher, un nudo. Kesher es un nudo, una unión. Y antes en el Zohar, cuando el Zohar está hablando de la letra Shin, dice que, dado que a la letra Shin la tomaron la Kuf y la Reish para hacer Sheker, para mentir, la letra Shin es una letra buena.
Pero como ninguna mentira se sostiene sin algo de verdad, la Kuf y la Reish, que son entre comillas malas, agarraron a la Shin, que es buena, y la metieron ahí, Sheker, Kesher, mentira. Pero la mentira tiene que tener algo de verdad, si no, no se sostiene. Por eso dice Mikan, de acá aprende, dice el Zohar, que la persona que quiere mentir presta mucha atención, porque siempre toma algún fundamento verdadero para enchufarlo en la mentira, para que se sostenga. ¿Se entiende? Porque la Shin es una letra de verdad, Shoit, es una letra real, buena, porque está agarrado a la verdad de nuestros patriarcas. Esa es la Shin, eso es lo que dice el Zohar. Listo, hasta aquí terminamos. Si uno estuviese estudiando Kabbalah, si lo entendiste bien, y si no lo entendiste, no me importa, esto es Kabbalah, punto. Ahora empieza Hasidus. Que Hasidus no va a explicar lo que Kabbalah dice. No estudiar Kabbalah si quieres entender lo que dice Kabbalah. Hasidus va a extraer una enseñanza de eso que dice Kabbalah. ¿Cómo lo aplico a mi vida de todos los días? La letra Kuf y la letra Reish, ¿se acuerdan? ¿Sí? Kuf y Reish son paralelas a la letra Dalet y la letra Hei. La letra Dalet y la letra Hei tiene un palito adentro. Porque la Reish es parecida a la Dalet, solo que la Reish es curva y la Dalet atrás es como cuadrada. Y la Kuf es parecida a la Hei, solo que el palito izquierdo de la Hei es cortito y el palito izquierdo de la Kuf es largo. La Dalet y la Reish se parecen una a la otra, tanto en su forma como en la explicación de la palabra Dalet y Reish. ¿Por qué se llaman así estas letras? ¿Por qué no le pusieron pirulo y mengana y etcétera? La palabra Dalet, la letra Dalet, que se expresa con la palabra Dalet, viene de la palabra Dalus de Anius, pobreza. Dal es un pobre, una persona pobre. Ani es una persona pobre. Y esa es la palabra Dalet. Dalet es un pobre. En el mundo de las Sefirot, en el mundo de las emanaciones divinas a través de las cuales Dios crea el universo entero, la letra Dalet representa la esfera de Malchus, la última, la más baja, se llama reinado, Malchus. Dice el Zohar, la Islamic Arma Club. El Malchus, la esfera de Malchus, por propio no tiene nada. Lo único que hace es recibir de todos los demás. El rey va a dar un ejemplo, sin paciencia. Va a dar un ejemplo. Ahora, entonces la esfera de Malchus, la última de las 10 sefirot, propio no tiene nada. Todo lo que tiene lo recibió de los demás, de las otras sefirot. Y en los potenciales del alma, del hombre, esto se refiere al potencial del habla. ¿Qué es el habla? El habla son un montón de letras y palabras. Pero si yo no inyecto un contenido en esas letras y palabras, no tiene sentido. Estoy diciendo pavadas. A, Z, X, W, B, C, 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 A, B, L. ¿Qué es esto? Parece una tontería. Ok, espera, dejamos ordenarlo. Lo ordenás en la cabeza, le inyectás un contenido. ¿Sí? Buen día, hoy es un lindo día. Ok, eso tiene sentido. Entonces, el dibur, las letras en sí, no tienen nada propio. Cuando les inyectás un contenido, entonces ahí sí transportan una idea, un concepto. Ese es el dibur, esa es la palabra. La palabra recibe y es una vestimenta para los potenciales del alma que están por encima de la palabra. Por ejemplo, el pensamiento. Yo pienso una idea, busco las palabras apropiadas para transmitir esa idea y la digo. Pero si yo no tengo las palabras apropiadas, pues no puedo transmitir esa idea. No se va a entender lo que quiero decir. Yo quería decir que el día de hoy es lindo y dije, ¿jugamos a la pelota? Yo te quería decir que el día es lindo, no que jugamos a la pelota. No son las palabras apropiadas. Bien. Entonces, las letras, las palabras son ropajes, vestimentas para los potenciales superiores. Por ejemplo, otro ejemplo sencillo, si yo quiero expresar que a una persona lo quiero, pues tengo que encontrar las palabras apropiadas, tengo cariño, te quiero, sonreír, yo qué sé. Son letras que expresan eso. O podría elegir otras letras, te odio, pero es otro sentimiento, nada que ver. No te quiero ver más, no expresa eso. Entonces las letras y las palabras expresan, cargan un sentimiento, una idea, etcétera, etcétera.
Y esto es como el ejemplo de un maestro enseñándole un concepto a un alumno, de vuelta con las palabras transmite el concepto, o la transmisión de una emoción con las palabras adecuadas para esa emoción. Te quiero, te aprecio, te odio, no te quiero ver más, etc. Lo mismo, esto es Malchus, esto es lo que representa Malchus, la última sefirá que está traído en el Zohar. Malchus Pe Toira Shema Pe. Malchus es la boca, entre comillas, la boca de Dios, a través de la cual Dios se expresa en el mundo. ¿Qué es lo que expresa? Lo que está por encima de Malchus. Malchus lo único que hace es expresar, es como las palabras. La palabra no decide si es utilizada o no, y no decide qué carga en su interior. Yo decido qué es lo que esa palabra carga en el interior. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con la letra Reish. La letra Dalet significa pobreza. Malchus, Dibur, ¿sí? Palabra, reinado, que no tiene nada propio. La letra Reish también es el mismo concepto, porque la letra Reish simboliza Anius, pobreza, Dalus, como dice Mishlei, como dice Shlomo Melech, Mechitas Dalem Reisham. Reish significa una persona pobre. Pobre. Dal y Reish son el mismo concepto. Pobreza. Y el versículo dice, el temor de los pobres es Reisham, cuando ya no tenés nada, ni para comer un pedazo de pan. Entonces el tipo está constantemente temeroso de que no tenga ni siquiera un pedazo de pan para comer. Entonces, y también está escrito Reish ve Oisher, tenés pobreza, tenés riqueza, etc. Entonces acá tenemos una conexión entre la letra Dalet y la letra Reish. He aquí, en la tmuna, en la forma que se escriben se parecen, la Reish es así, la Dalet es así. En el contenido conceptual del nombre de la letra son lo mismo también. Pobreza y pobreza. Dalus, pobreza. Reish, pobreza. Ahora bien, a pesar de que la Dalet y la Reish son iguales en su contenido, en su expresión, en su explicación, sin embargo, el sentido de la letra es muy diferente. Nada que ver una Dalet con una Reish. Cuando vos cambiás la Reish en donde va una Dalet, o cuando vos pones una Dalet en donde va una Reish, destruís el mundo, Has V'Shalom. Dios libre y guarda. Ahora va el ejemplo, el Gebal. El ejemplo es muy lindo. Como por ejemplo, dicen nuestros sabios, cuando vos lees el Shema, ¿sí? Shema Israel, dicen nuestros sabios, con la Ma'ich Be'echa Ma'ich Eliyama B'Shnoisa, toda persona que alarga la palabra Ejad, Ejad quiere decir uno, ahora explico. Dios le alarga su vida. Nosotros tuvimos todo un discurso hasídico sobre este tema. Hay una plegaria que decimos 2 veces por día, una vez a la mañana, una vez a la noche. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Perfecto. ¿Qué dice la plegaria? Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. ¿Cómo se dice? Uno, Echad. Echad tiene 3 letras: Aleph, Het, Dalet. Oh, nuestra querida Dalet. ¿Qué pasa si vos sacás esa Dalet y pones una Reish? ¿Qué palabra aparece, Shimon? Ajer. Ajer es otro. Otros dioses. La flauta. Escucha Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ajer. Es otro. Hay varios dioses. Desastre. Es una letra. La Dalet, como dice el Talmud, tenés que enfatizar la Dalet, porque si vos decís Reish, estás diciendo cualquier cosa. Estás en el politeísmo. Pasás del monoteísmo absoluto en una letra al politeísmo. Estás destruyendo la plegaria. Y si vos cambiás, Dios libre y guarde, la Reish, en donde va una Dalet, pones una Dalet, bueno, es la continuación del versículo. Si vos pones la continuación del Maimar, si vos, Has V'Shalom, cambiás la Reish, y donde va una Reish pones una Dalet, antes era un ejemplo donde va una Dalet pones una Reish, acá es el ejemplo al revés, donde va una Reish pones una Dalet, es un desastre también. ¿Por qué? La Torah dice en los 10 mandamientos, Lo isishtachabe lekel ajer, Reish, no te arrodilles a otro Dios. Vamos a cambiar la Reish por la Dalet. ¿Qué da? Ejad. Lo isishtachabe lekel ejad, no te arrodilles a un Dios. Son muchos, arrodillate a todos. Desastre. Cambiaste una letra y hiciste un desastre. La Torah te dice que no te arrodilles a otro Dios. Hay uno solo. Vos cambiaste una letra y dijiste me arrodillo a todos los dioses. Una locura.
Entonces tenés que, cuando decís este versículo, lo hiciste a que la Ger, no te arrodilles a otros, tenés que enfatizar la letra Reish, no Dalet, Reish. Encima existen Hei Moitze Sapé, existen 5 lugares en la boca de donde salen las letras. Y cada grupo de letras corresponde a un lugar diferente. Shin de Shinaim, Lamed del paladar, Reish, Dalet, fíjense, díganlas, van a ver que salen del paladar, Hei sale de atrás, ¿qué falta? Beis de los labios, dientes, paladar y garganta. Bueno, me falta una que ahora no me acuerdo. Sea como fuere, la Dalet y la Reish salen del mismo lugar. Un poco de fonoaudiología, salen del mismo lugar. Gimel sería. La Gimel de la garganta, Claro. el Gimel, gutural, perfecto. Está la Hei Sí, y la porque es Gimel, velar, perfecto. del velo del Bueno, paladar sí, sale. ahí está, Gimel. esa es la que faltaba. Bien. Entonces, gutural, bien. Entonces, si vos cambiás, Dios libre y guarde, esa Reish de Ajer, otro, por la Dalet de Had, estás destruyendo el mundo. Un desastre. Es decir, que a pesar de que la Reish y la Dalet se parecen en su forma de ser, en la escritura y en la explicación de cómo es el nombre pobreza, Dalus y Reish, son pobreza, sin embargo, están muy separadas y lejanas una de la otra en forma absoluta. No podés confundir una cosa con la otra. Es decir, la letra Dalet es Kedusha, santidad, Echad, uno, perfecto, letra Dalet. Y la letra Reish es, como dicen en el Zohar, Asman Dizgesiva Sitra Bisha. Son letras que se agarraron al otro lado. Ajer, otros. No sirve. Ahora bien, tenemos, digamos, una dicotomía acá. Son muy parecidas, pero son súper diferentes. Entonces, ¿qué es lo que marca realmente la diferencia? Ahora bien, la diferencia entre la Reish y la Dalet, en su forma, cuando las dibujás, es que la letra Dalet tiene una Yud atrás. De vuelta, la letra Dalet es así. La parte de atrás de la Dalet es una Yud. La Yud es como un puntito. La letra de atrás de la Dalet es como una Yud. Como si dijésemos que este pedacito del dedo es una Yud y eso es lo que forma una Dalet. La Reish es así curva, no tiene una Yud atrás. No tiene Yud atrás, es curva. La letra Yud, ¿qué simboliza? Bitul, anulación, es un puntito. Es un nada, como una persona que se retrotrae a sí mismo. Es decir, la letra Yud simboliza el nivel de Malchus, esta esfera que se llama reinado de Dios, en el mundo de Atzilus, que no importa realmente qué es el mundo de los 4 mundos generales más elevados, el mundo de Atzilus. Es un mundo que está Etzlo, y está explicado en el discurso anterior también, Etzlo y Besamuch, cercano a Dios, que, como dijimos anteriormente, por sí misma, Malchus no tiene nada. Eso es lo que representa la Yud. Y esto es por qué Malchus de Atzilus, este nivel, es considerado como que no tiene nada por sí mismo, porque es Tachlis Abitul, y es la bajeza y anulación total. Bajeza en el buen sentido, humildad. Sí, la humildad. Humildad y anulación total. Por eso, ahora viene un poquitito de Kabbalah, pero vamos a poder sobrevivir. Por eso, el nivel que se llama Malchus de Atzilus, el último nivel del mundo de Atzilus, se transforma en un puntito abajo de Yesod. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente. En Kabbalah se explica que son 10 sefirot. Chochma, Bina, Das, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchus. Malchus es la última, arriba de Malchus está Yesod. ¿Sí? Cada esfera, cada una de estas expresiones divinas, tiene, valga la redundancia, una forma de expresar a Dios. A cada sefirá le corresponde un nombre de Dios, a cada sefirá le corresponde un color, a cada sefirá le corresponde una expresión, si sabiduría, si bondad, si severidad, etc. Yesod y Malchus son el fundamento y reinado, son las últimas 2 sefirot de estas 10, y Malchus en sí es un puntito abajo de Yesod. Esto es lo que está diciendo acá, traído de Kabbalah. Es decir, que Malchus, este nivel, último nivel, que es un puntito, es bitul, es anulación total, y es dejarse a sí mismo de lado frente a todas las otras sefirot. Y es por eso que es capaz de ser un kli le Kabbalah, es por eso que es capaz de recibir. El rey va a explicar esto en detalle.
es capaz de recibir. Como la frase que dicen nuestros sabios, un recipiente vacío contiene. Si el recipiente está lleno, no contiene. ¿Qué quiere decir esto? Si vos te vacías a vos mismo, entonces sos capaz de recibir. El ejemplo, el Rebbe lo va a decir, pero para entender lo que está hablando, cuando un maestro está dando una clase, los alumnos se tienen que callar la boca, guste o no. Se puede hacer preguntas, etcétera, pero me refiero, en el momento que se está dando la clase, el contenido, el alumno se calla. Cuando el alumno se calla, está anulándose a sí mismo para poder recibir. Si el alumno no se calla o no presta atención, está mostrando que él, el alumno, es importante. Yo estoy acá y automáticamente no es capaz de recibir lo que el maestro está diciendo. En el caso, un alumno ideal, maestro ideal, etc. La actitud lo incapacita para recibir. Totalmente. Tu metzius, el hecho de que vos te crees y te sentís importante, esto y lo otro, te imposibilita recibir. Estás lleno de vos mismo. ¿Qué me va a enseñar este barbudo a mí? No hay nada que me pueda enseñar. Tómatela. Yo estoy acá sentado, no tiene nada que enseñar. En ese momento no vas a aprender nada, te garantizo que no vas a aprender nada. Más allá de yo tengo para enseñar o no vas a aprender nada. Tu propia actitud te imposibilita, te impide aprender. Y como por ejemplo, un receptor, ahora vamos a ver las palabras del Maimon. Un receptor, para que pueda ser un recipiente apropiado para recibir, es justamente cuando está tajlis abitul, una anulación y humildad absoluta. Absoluta, el Rebbe va a ir más allá todavía, muy interesante psicológicamente hablando. Una humildad absoluta. Entonces, cuando tiene humildad absoluta, es que es un recipiente para poder recibir el verdadero flujo, digamos, de información que le da el maestro. Y entonces, tenemos que decir que no alcanza todavía, incluso, no alcanza todavía el hecho de que el estudiante no se sienta a sí mismo Yeshu Metzius, una gran cosa, no tenga orgullo, no tenga arrogancia, no alcanza solamente con eso, en criollo que se la crea, no alcanza solamente esto, sino que tiene que ser bitul y hetera Metzius, tiene que estar anulado y totalmente falto de sí mismo. El Rey va a explicar de qué está hablando. Cuanto más se contrae a sí mismo el estudiante y está más anulado, tanto más puede recibir lo que el maestro le está enseñando. Y el ejemplo de esto es la preparación que hay que tener en la fuerza de movimiento en la mano para levantar, por ejemplo, un peso. Un peso que no es muy pesado, un objeto que no es muy pesado, no necesita demasiada preparación. Levantarlo y ya está. Pero un objeto que es muy pesado, cuanto más contraigas tu fuerza y te prepares para levantar ese peso, tanto más lo vas a poder levantar. Más adelante va a aparecer en el Maimar otro ejemplo. Si el estudiante, en el momento en que el maestro está hablando, está procesando las palabras del maestro, y está haciendo conexiones en su cabeza y está buscando ejemplos no puede aprender. Ni eso tiene que hacer el alumno. O sea, ya ni alcanza que sea en silencio. No solamente eso, sino que limpiar y aclarar absolutamente tu mente y recibir. Nada más. Cuando terminaste de recibir, ahí empezás a hacer conexiones, empezás a buscar ejemplos. ¿Qué dijo mi maestro? ¿Qué quiso decir? ¿Cómo fue esto? Porque en el momento que uno mismo está procesando, masticando, por así decir, lo que el maestro dice, no estás escuchando. Estás masticando vos tu propia idea. Ya no es la idea del maestro, ya es otra cosa. Incluso si lo está haciendo en silencio. Esto es lo que va a decir el Rebbe más adelante. Y por eso la Toira no se encuentra en Gaza y Arruach, en la gente que es arrogante. Y tampoco se encuentra en las personas que amplían su corazón como el mar. Crees, yo soy una persona importante. No tenés Toira, automáticamente. Una persona gas ruach, arrogante, orgullosa, no tiene bitul, no tiene anulación. Yo, es lo único que importa. Y se entiende que no es ni siquiera posible que acepte y reciba algo de la Toira. La condición primaria para recibir Toira, bitul, anulación. Sino que no solamente esto,
sino que una persona que su corazón es amplio como el mar. Es decir, que en el momento del estudio no está Batel Betachlis, totalmente anulado al maestro, no, sino que es un Metzius, a sus propios ojos se siente una existencia importante, y como un estudiante, acá viene lo que yo dije antes, entre paréntesis, como un estudiante, que en el momento en que el maestro está enseñando, piensa y se imagina cómo entender este asunto. No es que está pensando en otra cosa, está pensando en el asunto que está diciendo el maestro. ¿Cómo debo comprender esto yo? ¿Cómo debería aplicarlo? Pero por eso mismo se está apartando de lo que le está enseñando el maestro. Si en realidad, en el momento en que el alumno está escuchando y aprendiendo, solamente debe recibir las palabras del maestro. Y después tiene que pensar y meditar, a ver cómo lo entiendo, qué quiso decir, cómo fue, para qué, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que el maestro está hablando y el estudiante está pensando, etcétera, lo que está pasando es que el estudiante se siente a sí mismo una existencia válida. Yo también puedo pensar en este asunto. Y piensa el estudiante en qué asunto, en cómo yo entiendo este asunto, en cómo mi cerebro procesa este asunto. Chao, perdiste. No estás recibiendo. Es decir, la persona no está bebitul, no está completamente anulado, y el receptor verdadero está, lo repito, batel betachlis, totalmente anulado. Ese es un verdadero receptor. Por eso decían nuestros sabios, kli reikon maxik, un recipiente vacío contiene, un recipiente lleno no contiene. Y nosotros ya estudiamos un Maimar sobre este tema también, que vos necesitas que los sabios del pueblo judío, milenarios, te vengan a decir que un recipiente vacío contiene algo. Cualquier tonto sabe que un vaso vacío le puede poner agua. ¿Qué está diciendo? No. Vos tenés que ser primero que nada un recipiente. Cada uno de nosotros tiene que ser un recipiente. Tenés que tener un cop, tenés que tener cabeza. Y para verdaderamente ser recipiente tenés que estar vacío de vos mismo. Una vez que vos estás vacío de tus propios intereses, y tus propias ideas, y tu propio ser, ahí podés contener lo que otro viene y te dice. Si vos estás lleno de vos mismo, ¿qué vas a contener? Ya estás lleno de vos. No hay nada que contener, no hay espacio para otra cosa. Y este es el concepto central y general de Kedusha, de santidad. Santidad es Bitul Betachlis. Todo lo que tenga que ver con santidad es anulación completa. Y este es todo el concepto de Avoida, servicio a Dios. El servicio a Dios consiste en que estés Bitul, en que te anules, en que llegues al concepto de Malchus. Malchus, como dijimos anteriormente, propio no tiene nada. Malchus lo único que hace es recibir. Pero para poder recibir de los otros, a sí misma tiene que sentirse nada. Entonces puede recibir. Malchus recibe de todas las otras sefirot, principalmente a través de Yesod, es una sefirá, lo que sea, fundamento, pero recibe de todas las otras, lo que le dan. Eso es Malchus. Es como la palabra que recibe del cerebro los conceptos que tiene que transmitir. Eso es Malchus. Imagínense, uno quiere decir una palabra y la palabra se retoba, se revela y dice, no voy a salir, no voy a decir eso, voy a decir otra cosa. Te vuelves loco. Pero yo quería decir esto y tu boca te discute. No, vamos a decir otra cosa. Existe la expresión en hebreo, piv hichiloi. Su boca lo hizo tropezar. A veces cuando uno quiere decir una cosa dice otra. Te agarré. Vos realmente querías decir eso. ¿El acto fallido o el sincericidio? Sincericidio, acto fallido, exacto. ¿Viste? En realidad querías decir eso. ¿No? Por lo tanto, todas las revelaciones divinas son a través de humildad, bitul, anulación, que te pongas en el nivel de Malchus. Malchus. Nosotros estudiamos también en otros Maimonides Hasides, Oyem Ashteyazar, que hay gente que sirve a Dios, para recibir. Para recibir, quiero Oilam Haba, quiero un mundo por venir, quiero Oilam Haze, quiero este mundo, quiero salud, quiero dinero, está bien, todos queremos, está muy bien, pero eso no se llama bitul, no se llama anulación, porque vos, en realidad Dios, estoy haciendo esto para que me des. ¿Cuál es la técnica para recibir? Ponete el feeling, come kosher, cumplí llaves, ok, voy a hacer eso, pero en realidad es para mí, yo, eso no se llama bitul, automáticamente lo que recibís no es 100% kedusha, no es 100% santidad, está mezclado
con otra cosa. Y con esto vamos a entender por qué el rey David dijo en un salmo, Tfila le David, una plegaria para David, Hatei Hashem oznecho aneini, Dios, tiende, inclina tu oído y contéstame, Ki oni ve evien oni, porque yo soy pobre y pobre, no sé, oni, evien, son dos palabras que significan lo mismo. Yo soy pobre, dijo el rey David, que no tenía plata, era el rey de Israel, tenía plata, le iba muy bien. Lo que el rey David está diciendo es, la tfila, el rezo de David, era un vínculo y una conexión con Dios en forma de bitul, total anulación, porque el rey era Malchus, Melech, significa Malchus, esto es la misma palabra, rey. David Amelech estaba en el nivel de Malchus, espiritual, y por eso dijo, lo increíble y lo fuerte de la petición, Dios, torná tu oído hacia mí y contéstame. ¿Por qué? Porque yo soy ani, porque soy pobre. No estaba diciendo que no tiene plata, tenía dinero. Estaba diciendo yo estoy totalmente anulado. Soy nada. Entonces automáticamente, contéstame. Era el concepto de Bitul Bejinas Malchus, el concepto de anulación en el nivel de Malchus. Y esto es lo que representa la letra Dalet. Perfecto, Dalus, pobreza, con la Yud atrás. Buenísimo. Lo que no se casa con la letra Reish. La letra Reish no tiene Yud, la letra Reish es curva atrás. No tiene una Yud, no tiene Bitul. De vuelta, ¿por qué Yud era Bitul? Porque Yud es un puntito, como nada. No tiene Bitul, no tiene anulación la Reish. Todo lo contrario, es Yeshus, la Reish, simboliza arrogancia, existencia, ego, orgullo. Y por lo tanto, como dice el Zohar, es de las letras que se agarraron al otro lado, al lado malo, entre comillas. Y la pobreza del otro lado, esto equivale, es muy fuerte, la pobreza del otro lado, ¿en qué consiste? El otro lado, entre comillas, que no tienen shaykhus con el okus, no tienen relación con Dios. Esa es la verdadera pobreza del otro lado. ¿Qué pasa? Uno ve un montón de gente que no cumple Torah mitzvot y le va re bien. Un montón de plata, entre comillas, alegría y vacaciones, y no sé cuánto, que no están relacionados con Dios. Esa es la verdadera pobreza, o la verdadera, en lo opuesto, riqueza del pueblo judío. No Geld, plata, money. No pasa por ahí la cosa. Pasa por vínculo con el creador de todas las cosas, con el Todopoderoso. Eso es riqueza. Por supuesto, entre paréntesis, necesitas plata para vivir, sin plata no se puede vivir. Ok, es verdad todo esto, es verdad, es la realidad de este mundo, pero no es ese el objetivo de la vida de una persona, para nada. Y este mismo asunto, que no tiene el otro lado, por así decir, no tiene shaykhus, relación con Dios, y la pobreza de ellos, con esto mismo es lo que les genera más y más ego, y más orgullo, y más arrogancia. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Mirá qué bien que me va sin Dios. No necesito nada. Esto es lo que representa la letra Reish. Entonces la Dalet tiene pobreza, es verdad. Expresa pobreza. Pero esa pobreza es Bitul, anulación a Dios. La letra Reish también expresa pobreza, pero pobreza de vínculo con Dios. No está conectada. No está conectada a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene Bitul. Y esa falta de Bitul es una especie de bola de nieve. Vicioso, sí. Te falta, claro, círculo vicioso. Te falta anulación, genera más orgullo todavía, más ego, más arrogancia. Y esto te quita más anulación. Sí, pero no para también nunca. Están los que con pequeñas cosas tapan eso, que son los que hoy vine porque es Rosh Hashanah, hoy estoy acá y por eso yo Porque tengo la el recompensa MC que tengo. es durísimo. Y yo creo que no lo he dicho nunca, se lo dije alguna vez nada más porque es muy duro. La gente piensa, viene a la sinagoga, el Rosh Hashanah, Yom Kippur, qué sé yo, qué sé cuánto, y la gente piensa, soy un hipócrita. Si todo el año me importa nada, en el Rosh Hashanah escucho el shofar en la sinagoga, soy un hipócrita. El M es punkt verkehrt, justo al revés. Todo el año sos un hipócrita, mentiroso, no expresás tu esencia. Ahora estás en el shul sentado, esto es lo que sos. Ahora sos verdadero. Ahora estás expresando tu verdadera esencia. Y el resto del año sos un mentiroso. Es duro. Sí, pero algunos lo siguen siendo igual sentados. Bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno tiene sus cuentas con Dios.
No, vamos a hacer un kitzur, un resumen. El Rebbe anterior le gustaban muchísimo los resúmenes. Terminamos un capítulo, resumen, y Dios mediante la clase que viene seguimos. Kitzur, resumen. La Dalet y la Reish, estas dos letras, las dos representan pobreza. Dalus, Reishus. La Dalet es en Kedusha, porque tiene una ayuda atrás, y expresa la anulación total, y a través de esto puede recibir. Y dijimos el ejemplo del Talmid, del estudiante, que tiene que estar totalmente anulado, Hedera Metzius, es la falta de existencia en el momento de la recepción, lo que no es el caso con la Reish, totalmente del otro lado.